Elías, la viuda y el milagro inesperado que reveló el plan divino de redención con cada oración. En el tercer año de Joacim, en el reino del norte, Acab gobernaba con mano de hierro, llevando a Israel a la oscuridad de la idolatría. Los altares a Baal se erguían en cada rincón, el eco de los sacrificios resuena en el aire, mientras la tierra clama por lluvia. En este contexto, Yahvé envió a Elías, su fiel profeta, cuyo llamado divino retumbaba en las tierras áridas. Con la voz de Dios resonando en su ser, Elías tomó el camino hacia Sarepta de Sidón, un pueblo que, sumido en la desolación de una sequía devastadora, también necesitaba un rayo de esperanza. Mientras avanzaba por las polvorientas calles del pueblo, el sol picaba con fuerza, y entre las sombras del sufrimiento humano, Elías divisó a una viuda, cuyo delgado cuerpo se movía con esfuerzo mientras recogía leña. Su rostro, surcado por las líneas de la tristeza, reflejaba el peso de la desesperanza. En su hogar, apenas quedaba un puñado de harina y unas gotas de aceite, el fin de sus provisiones se acercaba, y con ello, el de su vida y la de su hijo. Al encontrarla, Elías, tocado por la compasión divina, se acercó y, en medio de su lucha, pidió con delicadeza: «Te ruego que me des de beber en un vaso y me traigas un morcillo de pan». Su respuesta, quebrada por la angustia, fue un eco doloroso: «Tan solo tengo esto». Pero Elías, con una voz que resonaba como el eco del cielo, le habló: «No temas. Ve, haz como has dicho, pero primero hazme a mí una torta pequeña y tráela aquí, y después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice Yahvé, Dios de Israel, la harina de la tinaja no se escaseará, ni el aceite de la botella disminuirá, hasta el día en que Yahvé dé lluvia sobre la faz de la tierra». En ese momento, la fe de la viuda fue puesta a prueba. Su corazón, agitado por el miedo y la escasez, se encontraba al borde de la desconfianza. Pero en su interior, una chispa de esperanza iluminó su oscura desesperación. Decidiendo obedecer, se lanzó al abismo de la fe, ofreciendo lo poco que tenía en un acto de confianza a Yahvé. Así, el milagro comenzó a gestarse. La harina y el aceite, que antes parecían tener un final inminente, ahora fluían abundantemente en su hogar. La provisión divina la saciaba daily, y cada día, al abrir la tinaja y la botella, el sustento físico se convertía en un símbolo del cuidado espiritual de Yahvé. La fidelidad de Dios nunca flaqueó, incluso en las circunstancias más inquebrantables. Sin embargo, el desenlace de esta historia de redención parecía depender de un nuevo desafío. La viuda, ahora con su hogar vibrante de la bendición divina, empezó a preguntarse sobre el propósito detrás de este regalo inesperado. ¿Cuál era su papel en el plan de redención que se desplegaba ante sus ojos? La tensión entre el miedo y la fe danzaba en su corazón, marcando el comienzo de un nuevo capítulo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, mientras la harina y el aceite abundaban, la pregunta persistía en el aire: ¿qué futuro aguardaba a esta mujer? ¿Quién había aprendido que en cada oración hay un potencial para lo extraordinario? A medida que la historia se desarrollaba, su fe sería nuevamente puesta a prueba, dejando entrever una revelación mayor del plan divino de redención que aguardaba ser revelado. A medida que pasaban los días en Sarepta, la viuda observaba cómo la provisión de harina y aceite, que antes había sido una mera ilusión, se convertía en la realidad cotidiana de su vida. Sin embargo, la paz que había llenado su hogar comenzó a verse amenazada por un nuevo desafío. Su hijo, cuya risa ahora llenaba la pequeña aldea, empezó a mostrar signos de una enfermedad severa. La madre, temblando de angustia, sintió que la sombra de la muerte se cernía nuevamente sobre su vida. ¿Acaso no bastaba el sufrimiento? ¿No era suficiente la escasez? «Oh, Yahvé, escucha mis lamentos», susurró la viuda, sintiendo el peso de su aflicción como un yugo en su cuello. A medida que el niño enfermaba, las palabras de Elías, aquel profeta de Dios, resonaban en su mente.
¿Por qué, Señor, permites esto? ¿Acaso he sido traída hasta aquí para ver morir a mi hijo? Elías, percibiendo el desasosiego en el aire, se acercó a la viuda con un corazón compasivo. ¿Qué te aflige, mujer?, inquirió. Cuando ella le confesó su dolor, Elías se sintió movido por el espíritu. Su corazón latía con la urgencia de un gran propósito, y con una voz llena de autoridad, exclamó: «Dame a tu hijo». Con gran temor, la viuda entregó a su hijo a Elías, quien lo tomó en sus brazos y lo llevó a la habitación donde estaba alojado. Una profunda tristeza se apoderó de ella mientras aguardaba en el umbral. ¿Podrá este hombre de Dios cambiar el destino que la tragedia parece haber escrito? El profeta, lleno de fervor y confianza en el poder del Altísimo, se inclinó sobre el niño, orando con pasión. «Oh, Yahvé, Dios de Israel, te ruego que devuelvas el alma de este niño». 3 veces se extendió sobre él, declarándole vida nueva en el nombre del Señor. Con un suspiro profundo, el niño volvió a respirar. Abrió sus ojos y miró a Elías. La obra divina se había cumplido, como un relámpago en la tormenta, la fe de la viuda se renovó. «Ahora sé que eres un hombre de Dios, y que la palabra de Yahvé en tu boca es verdad», declaró, su voz ahora llena de asombro y agradecimiento. Pero en su corazón había una inquietud. ¿Qué significado tenía este milagro? ¿Cuál era el hilo que unía a su historia con la redención prometida a Israel? Elías, sintiendo la carga de la revelación que se desplegaba, se volvió hacia la viuda. «La obra de Dios en ti no se ha detenido, mujer. Este paso del milagro es un eco de la fidelidad de Yahvé hacia su pueblo. Tu historia es parte de un plan divino más grande, de una redención que alcanzará más allá de ti y de tu hijo». Con el niño en sus brazos, la viuda miró a los cielos, donde se agitaban las nubes, presagiando lluvia. La conexión entre su dolor y el cumplimiento de la promesa divina comenzaba a tomar forma. Sin embargo, una nueva pregunta surgía en su corazón: ¿qué sería de su vida y la de su hijo en el contexto de esta revelación? A medida que la lluvia comenzaba a caer, quedó claro que los propósitos de Dios eran más profundos de lo que ella había imaginado. El poder de Dios estaba en movimiento, orquestando la salvación de su pueblo y la vida de esa viuda. La conexión entre los sufrimientos de su familia y el plan de redención estaba por desvelarse en un instante específico. La historia apenas comenzaba a revelarse, y la viuda se encontraba al borde de descubrir su papel en el gran relato de la redención. ¿Estaría preparada para caminar en la luz de esta nueva revelación de Dios? Mientras la lluvia comenzaba a caer, el sonido del agua golpeando la tierra reseca traía consigo una melodía de esperanza. Elías, aún absorto en la revelación que se desplegaba ante él, miró a la viuda con una determinación renovada. «Señora, no temas, porque lo que ha sucedido hoy es solo el principio. El poder de Yahvé no solo te ha rescatado de la muerte, sino que también abre un camino hacia el futuro». La viuda, aún sintiendo el asombro de la resurrección de su hijo, se preguntaba cómo podría ser parte de tal plan. «¿Cómo puedo ser de ayuda cuando mi vida ha estado marcada por la desesperanza?». Su voz, temblorosa, reflejaba el eco de su lucha interna. «Tu dolor es el punto de partida. El sufrimiento del pueblo de Israel es también un lamento que llega a los cielos. Así como tu fe ha sido puesta a prueba, así también es la fe de Israel», respondió Elías, su mirada penetrando el alma de la mujer. «El Señor está levantando voces de esperanza en medio de la adversidad». Mientras Elías hablaba, los primeros rayos de luz comenzaron a atravesar las nubes, iluminando la habitación donde el niño se recuperaba. Con una mirada de contemplación, Elías se dio cuenta de que la lluvia no solo traía vida a los campos, sino que simbólicamente lavaba las penas y la tristeza del pasado. En esa lluvia, se encontraba el mensaje de redención de un pueblo que anhelaba volver a ser restaurado, y así, en el corazón de Sarepta, lo que había comenzado como un simple milagro de provisión y vida se transformaba en un símbolo de esperanza para toda una nación. Elías sintió en su espíritu que el momento había llegado para revelar aún más del propósito divino. «Reúne a toda la aldea», instruyó, su voz resonando con firmeza. «Diles lo que ha acontecido y que esta es una señal de que Yahvé está con nosotros». Mientras las gotas de agua seguían cayendo, la viuda sintió la urgencia y la importancia de su historia. Con su hijo recuperado en sus brazos, se dirigió hacia la aldea, cada paso resonando con la historia de su rescate.
La gente, al ver a la madre y al niño, se congregó en torno a ellos, sus rostros llenos de expectación. «Milagro. Milagro», exclamaron algunos, mientras otros murmuraban en asombro. La viuda, ahora revitalizada por el poder de Dios, tomó la palabra. «Este hombre de Dios ha hecho lo imposible. Oró al Dios de Israel y el alma de mi hijo fue devuelta. Venid, escuchad, porque esto es un testimonio de la fe que hemos de abrazar». El pueblo, imbuido de la asombrosa revelación del milagro, comenzó a clamar en unidad. «Yahvé es nuestro Dios. Él es fiel». La alabanza resonó en la aldea, y la viuda continuaba compartiendo su historia, el eco de su sufrimiento transformándose en testimonio de gracia y redención. «Así como Él ha respondido a mi clamor, sé que también escuchará nuestro llanto, nuestro lamento por la tierra seca y el hambre de nuestro espíritu. Él tiene un propósito divino para todos nosotros», proclamó, el valor ardiendo en su corazón. Elías, observando el fervor de la comunidad, reconoció que el tiempo de la lluvia no solo traía agua, sino también una renovación espiritual para su pueblo. Una manifestación del poder de Dios se desarrollaba ante sus ojos, conectando cada corazón con la esperanza de una restauración más profunda. En lo profundo de su ser, Elías comprendía que esto era solo el principio. La lluvia que cae hoy es un símbolo de lo que vendrá, de la vida que renacerá en nuestra tierra. «No solo alimentaréis vuestros cuerpos, sino que también vuestros espíritus se avivarán en la promesa de Yahvé», declaró, sellando la palabra con el peso del propósito divino. Mientras la multitud se consumía en una alabanza ferviente, un nublado presagio envolvía el horizonte. Pronto, una convención más profunda iba a ser desvelada. «Escuchadme», abundó Elías, «habrá un tiempo en que la fidelidad de Dios será revelada aún más allá de este momento, un tiempo en que la salvación se manifestará para todos los que creen». Así, la historia de la viuda y su hijo se entrelazaba con el gran relato de redención, mientras todos esperaban expectantes por más. ¿Cuál sería el siguiente movimiento en el divino tablero de Dios? ¿Cómo se revelarían sus propósitos y su amor por Israel? La lluvia caía suavemente, pero el tumulto en los corazones también prometía un nuevo amanecer. Y sucedió que mientras la alabanza resonaba en la aldea de Sarepta, el cielo, que había comenzado a despejarse, mostró una luz brillante que iluminaba el semblante de Elías. Con el corazón henchido de la gloria de Dios, el profeta sintió que el aire vibraba con una intensidad divina. La multitud, aún rebosante de asombro y gratitud, aguardaba con ansias la palabra que el hombre de Dios iba a impartir. «Mídanme bien, pueblo de Israel», comenzó Elías, su voz firme y clara, «pues lo que hemos presenciado hoy es una manifestación del poder de Yahvé, quien escucha las súplicas de su pueblo. La lluvia que cae sobre esta tierra seca no es solo un alivio físico, sino un recordatorio de la bendición de nuestro Dios. Así como el agua revive los campos, su gracia revive nuestros corazones desgastados». Los rostros de los presentes reflejaban tanto la esperanza como la inquietud. Había en ellos el deseo vehemente de creer en la restauración prometida, y la viuda, aun con su hijo en brazos, se sentía unida a ellos por un hilo de fe renovada. Ella sabía que su historia no era solo un relato de resurrección, sino un eco de las súplicas de muchos. «El Dios que visitéis hoy es el mismo que ha guardado nuestras almas en situaciones desesperadas», añadió con fervor. El pueblo comenzó a murmurar entre ellos, con cada palabra de Elías resonando como campanas de liberación. «Escuchad, pueblo», se atrevió a decir uno de los ancianos, «si hemos visto la mano de Dios en este milagro, ¿cuáles serán los próximos actos de Yahvé entre nosotros?». Su pregunta, cargada de experiencia y esperanza, desbordó el espacio sagrado que habían formado en torno a Elías. Entonces el profeta entendió que el momento era propicio para revelar lo que había en lo profundo de su corazón. «Hay un mensaje más que debo compartir con vosotros, un mensaje que atañe no solo a nuestra aldea, sino a la nación entera. El poder de Yahvé se ha movido aquí en Sarepta, pero se preparen, porque un tiempo de juicios está cerca. Habrá un llamado a todos los que están cansados y cargados, y aquel que escuche la voz del Señor encontrará restablecimiento». Un murmullo de inquietud recorrió a la multitud, y Elías, al notar la tensión, levantó las manos en señal de calma. «No temáis, pues así como la lluvia ha caído sobre nosotros, también así caerán las bendiciones sobre aquellos que regresen a Yahvé.
Su perdón es más grande que nuestras transgresiones, y Él volverá a restaurar a su pueblo. Sucederá que muchos que están perdidos en el desierto de la duda serán guiados de regreso a los brazos de su Creador. Mientras Elías hablaba, una sombra oscura se cernía sobre el horizonte, como un recordatorio de lo que aún estaba por venir. La lluvia no solo traería fertilidad a la tierra, sino también pruebas y desafíos. Será un tiempo de purificación, donde el oro será probado en el fuego, advirtió Elías, con cierto peso en sus palabras. Pronto se manifestará el verdadero carácter de cada corazón. La viuda, sintiendo la intensidad del mensaje, comprendió que su propia historia no sería el final, sino el principio de un relato más grande que conectaba generaciones. ¿Qué debo hacer?, clamó, su voz resonando en el corazón del pueblo. Su pregunta, simple pero llena de significado, sirvió como un eco de la búsqueda colectiva. Debéis clamar a Yahvé mientras puede ser hallado. Abrid vuestros corazones a la esperanza, y no seáis escépticos. Porque así como el árbol seco reverdece al contacto del agua, así también la fe puede renacer en ustedes, llevándolos unidos a un nuevo pacto con Yahvé, respondió Elías, con pasión avivada por el Espíritu. Así, las palabras de Elías comenzaron a resonar en los corazones de aquellos reunidos, conectándolos a un propósito mayor. La lluvia seguía cayendo, y en cada gota se percibía el susurro de la fidelidad de Dios. Pero el misterio permanecía. ¿Qué más tendrá preparado el Señor? Se preguntaban unos a otros, y mientras el sol se ocultaba y el horizonte se tornaba dorado, Elías, guiado por una revelación profética, entendió que un nuevo capítulo estaba por abrirse. Pronto veréis un Elías mayor, que también será despreciado, y en él se cumplirá la promesa de redención no solo para Israel, sino para toda la humanidad, proclamó, dejando a la multitud con un anhelo profundo. El eco de sus palabras resonaría en los corazones, y el plan soberano de Dios comenzaba a trazar su camino a través del tiempo y la historia. La lluvia caía suavemente, pero en el aire pesaba una pregunta inevitable: ¿estás listo para lo que vendrá? Y sucedió que al cierre del día, mientras el cielo se llenaba de estrellas resplandecientes, la multitud comenzó a dispersarse lentamente, cada uno reflexionando sobre las palabras pronunciadas por Elías. La brisa fresca traía consigo un perfume de tierra húmeda y renovada, un símbolo de la gracia que se extendía sobre ellos, y el sonido suave de las gotas de lluvia caía como un mantra reconfortante. Elías, sintiendo el peso de la revelación que acababa de compartir, se retiró a un lugar apartado en la ladera, donde podía contemplar el cielo estrellado y orar. Allí, los ecos de las voces del pueblo mezclados con el murmullo de la lluvia le recordaban que su misión apenas comenzaba. Al alzar su rostro hacia el cielo, sintió la calidez de la presencia de Yahvé envolviéndolo. No es en vano que has hablado, dijo el Señor a su corazón. He escuchado el clamor de mi pueblo y su anhelo de volver a mí. Pero ahora deben prepararse, pues aún hay más pruebas por venir, y su fe se pondrá a prueba. El profeta comprendió que no solo era un tiempo de restauración, sino también de división. Oh, Yahvé, guía mi camino, clamó. Muéstrame cómo preparar sus corazones para lo que viene. Sé que tú eres el Dios que redime, pero, ¿cómo podrán entender tu plan? Mientras tanto, en la aldea, la viuda de Sarepta, aún con su hijo a su lado, se sentó cerca de su hogar, recordando el milagro de la resurrección. Mirando las llamas del fuego, comenzó a meditar en las palabras de Elías. Un nuevo pacto, murmuró para sí misma. ¿Qué significará eso para nosotros? ¿Qué tendrás tú, oh Dios, reservado para aquellos que claman a ti? De repente, una visión se presentó ante ella, un viaje hacia un futuro más brillante, pero también llena de desafíos. Sintió que el fuego del Espíritu la invadía, y se levantó, convencida de que debía tomar parte en lo que estaba por suceder. Deberé reunir al pueblo, resolvió. No en un grito de temor, sino en un canto de esperanza. Deben saber que Dios fiel nos guiará a la vida en abundancia. En ese momento, mientras la viuda hacía planes para un encuentro, Elías se dirigió hacia el pueblo. Su corazón latía con fervor, sabiendo que aún había más que debía revelar. Una sombra en su propia vida parecía moverse en su interior, como si una sombra de desafío se alzara ante él. ¿Acaso también yo he de caer ante estos retos?, pensó con angustia.
Cuando llegó, encontró a la viuda frente a la multitud, su voz resonando con autoridad. Pueblo mío, dijo, Elías ha hablado palabras de vida y ha traído la lluvia, pero también el tiempo de prueba ha llegado. Debemos unirnos en un clamor colectivo ante Yahvé y buscar su voluntad. Debemos echar nuestras dudas y volver a Él con corazones sinceros. El pueblo, impresionado por la valentía de la viuda, comenzó a escuchar y a unirse a ella en súplicas. Las oraciones se elevaron al cielo, resonando con el deseo de volverse a su Creador. En cada palabra, sentían el pulso de lo que estaba por venir, y la atmósfera se llenó de una expectativa palpable. Justo en ese momento, como si el cielo hubiera escuchado sus clamores, una luz celestial iluminó la escena, y una voz retumbante pronunció desde lo alto: «He aquí la nueva alianza, un pacto de restauración y redención será establecido. Un lugar de refugio se abrirá para aquellos que se humillan y buscan mi rostro». El pueblo quedó en silencio, atónito ante la majestad de la revelación. Elías y la viuda se miraron, entendiendo que estaban en el umbral de un nuevo capítulo que llamaría a las naciones hacia la libertad, el arrepentimiento y la salvación, y así, la lluvia seguía cayendo, y el eco de la promesa resonó en sus corazones, mientras sus almas esperaban ansiosas la llegada de lo que aún estaba por revelarse. Era el momento de entender que eran parte de algo mucho más profundo y significativo. ¿Qué maravillas realizará nuestro Dios?, se preguntaron, conscientes de que el plan soberano de Dios para la redención iba más allá de su comprensión, y el viaje apenas comenzaba. Y aconteció que al amanecer, una nueva luz se abría paso sobre las montañas, como si el mismo sol respondiera al clamor del pueblo. Elías, todavía aturdido por el eco de las palabras del Altísimo, se despertó en la ladera, sintiendo que el viento lo llamaba a la acción. Se levantó y comenzó a caminar de regreso al pueblo, su corazón rebosante de determinación. La gente ya se había congregado en la plaza, expectantes ante lo que el profeta pudiera pronunciar. Entre ellos, la viuda de Sarepta había comenzado a impartir una enseñanza sobre el significado de la promesa divina que habían escuchado. Sabía que cada respuesta a su súplica era una pieza del rompecabezas que Dios estaba formando para ellos. Es cierto, dijo ella con firmeza, el Señor ha traído la lluvia, pero ¿qué hacemos con este regalo? Necesitamos fe, un acto de entrega total. Es así como se revela su gloria en medio de nuestro dolor y necesidad. Las palabras de la viuda impactaron profundo en los corazones de aquellos que anhelaban ver el poder del Señor actuar de nuevo. Elías se unió a ella, sus ojos fijos en la multitud que ahora lo miraba con ansias. El tiempo de prueba ya está aquí, proclamó. La bondad de Dios nos ha llevado a este momento, y ahora, mis hermanos, debemos ser valientes y seguir lo que el Señor ha ordenado. Sus palabras son vida, y todo lo que hemos enfrentado no es en vano. Aprovechando la temporada de lluvia, uno de los ancianos levantó su mano y preguntó, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo podemos prepararnos para lo que se aproxima? El profeta, con un profundo sentido de dirección, respondió, es necesario que se consagren su corazón y sus hogares. El sacrificio de la obediencia y la búsqueda de su Creator son las respuestas a cada desafío. La multitud resonó en un clamor de acuerdo. ¿Nos consagramos, oh Dios? Te buscaremos con fervor, gritaron a una voz, mientras el viento llevaban sus súplicas hasta el trono celestial. De repente, el cielo comenzó a oscurecerse ominosamente, las nubes que antes eran ligeras se tornaron pesadas y oscuras. Un profundo temor embargó a los presentes. Elías, sintiendo la inminencia de algo trascendental, levantó su voz en oración ferviente. Oh Yahvé. Cuando la tormenta viene, levantamos nuestros ojos a ti. Te pedimos que nos muestres tu camino. Las gotas de lluvia empezaron a caer, primero escasas, luego en torrentes. En medio del estruendo, la voz de Elías resonó más fuerte, cada gota es un recuerdo de tu fidelidad. Cada relámpago es un signo de tu poder. Fue entonces cuando un estruendo ensordecedor retumbó en el cielo, un rayo cortó las nubes, y el pueblo, posando su mirada en lo alto, vio como una luz surgía en medio de la tormenta. En ese instante, el ángel del Señor apareció ante ellos, envolviendo el lugar en un brillo resplandeciente. El nuevo pacto se establecerá en medio de vosotros, declaró con voz poderosa. La redención vendrá de forma inesperada, y aquellos que se humillan y buscan a su Dios no serán desamparados. La multitud,
bañada en la lluvia y la gloria del momento, cayó de rodillas, conscientes de que la promesa que estaban viviendo era solo una fracción de lo que Dios tenía reservado para ellos. Elías y la viuda intercambiaron miradas llenas de asombro y fervor, entendiendo que el tiempo de la revelación había comenzado. ¿Qué milagros están por acontecer?, se preguntaron, sintiendo la conmoción y el misterio del plan soberano del Creador desplegarse ante ellos, como un lienzo de gracia y esperanza. La hora de descubrimiento se acercaba, y la llegada de lo que aún estaba por revelarse les llenaba el alma con un fervor sagrado. Y aconteció que en esos momentos de profunda reverencia, los corazones del pueblo ardían con la expectativa de lo que estaba por suceder. El viento suave que precedía a la tormenta llevaba consigo el aroma del cielo, como una promesa de lo que estaba por venir. Elías, con el rostro iluminado por la luz del ángel del Señor, sintió que el peso de la gloria se posaba sobre sus hombros. De repente, una voz resonó en medio del silencio. Era la viuda de Sarepta, quien, a pesar de su reciente fortaleza, sentía la convicción de que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. No solo hemos de esperar una bendición, sino preparar nuestros corazones como vasos de su misericordia, exclamó, su voz vibrante como el trueno. La lluvia es solo el comienzo de la obra divina. Muy pronto, conoceremos la plenitud de su gracia. La multitud se conmovió ante sus palabras, y una oleada de fervor y oración surgió de ellos. Jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, todos se unieron en un solo clamor, invocando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Era como si las mismas piedras clamaran, retumbando la súplica sobre la tierra. Elías, sintiendo la urgencia del momento, comenzó a orar con fervor inusitado. Oh Dios, Creador del universo. Si tu propósito se va a revelar en nosotros, danos fe para recibirlo. No permitas que nuestro corazón se endurezca ante lo que tus manos han preparado. La lluvia seguía cayendo, y cada gota parecía resonar con la confirmación de su oración. Fue entonces cuando el cielo, aún cubierto de nubes, se iluminó de inmediato con una luz que no era de este mundo. Un segundo ángel, más resplandeciente que el primero, descendió con un mensaje de esperanza. El nuevo pacto que se establecerá traerá sanidad, y los corazones quebrantados serán restaurados. Prepárense, porque la redención llegará de un modo que no podrían haber imaginado. Las palabras del ángel penetraron entre los presentes como un fuego que ardía pura en sus almas. La viuda, aunque abrumada, entendió que el mensaje contenía una promesa. ¿No es acaso esta la época de nuestra transformación? El Señor debe ser nuestro refugio aún en la tormenta, susurró, su voz resonando con una sabiduría profunda. Cuando Él dirija nuestra atención, veremos el milagro en nuestras manos. Las nubes comenzaron a dispersarse, y a medida que lo hacían, una pequeña luz del sol brilló, bañando a los presentes en un resplandor dorado. Era un signo del favor de Dios. El pueblo sintió que su clamor había alcanzado el cielo. Se sabían parte de algo más grande, de un relato que se hilaba a través de generaciones, donde cada oración y cada tribulación eran parte del diseño divino. Mientras la lluvia seguía su descarga torrencial, un anciano del pueblo se levantó entre la multitud y, con voz quebrantada, dijo: Mis amados, si es cierto que la redención está cerca, no debemos desperdiciar este tiempo. Debemos abrazar el sufrimiento que hemos atravesado como un sello del amor que Dios tiene por nosotros. Elías asintió, sabiendo que el sacrificio de su comunidad sería la llama que avivara el fuego de la gloria divina. Así es, hermanos. Ya no estamos solos. Su presencia está aquí, y pronto, cuando menos lo esperemos, veremos vislumbrando un milagro que cambiará nuestras vidas para siempre. El cielo se despejó aún más, dejando entrever visiones delineadas por el futuro esperanzador que aguardaba al pueblo. Cada uno podía sentir que el tiempo de la revelación estaba volviéndose inminente. Así, en medio de la lluvia y la luz celestial, el clamor de los corazones se convirtió en un eco divino. Aquellos que habían sufrido no solo esperaban un cambio, sino que anticipaban el cumplimiento de las antiguas promesas que hablaban de redención, y en ese instante, un susurro traído por el viento anunció la llegada de un nuevo día. ¿Qué vendrá después?, se preguntaron, sintiendo que el misterio del plan soberano de Dios se desplegaba como un fresco glorioso ante sus ojos. La revelación aún no había terminado, y el corazón les palpita a la expectativa de la luz que vendría.
Y sucedió que, mientras la luz del sol danzaba sobre sus rostros, un profundo silencio se apoderó del pueblo. Elías dirigió su mirada hacia el cielo despejado, sintiendo la pura presencia de Dios llenar el aire. La atmósfera vibraba con la certeza de que algo monumental estaba por manifestarse. Se oyó un suave susurro, como el lamento de un río que busca su cauce. «Prepárense», dijo Elías, con la autoridad que le otorgaba el Espíritu del Señor. Dios está a punto de actuar, y lo que ven sus ojos será un testimonio de su gloria. No desfallezcan, porque sus corazones han sido forjados en el fuego de la prueba. La viuda de Sarepta, con manos temblorosas y ojos resplandecientes, miró a su alrededor. «No hemos caminado en vano», decía, sintiendo en su pecho el latido de una promesa antigua. La vida que hemos vivido, nuestras dificultades y sacrificios son parte de la obra que Él realiza entre nosotros. Por su nombre, camina en fe. Sus palabras resonaron en la multitud y, una vez más, el clamor estalló como una tormenta de alabanzas, cada voz un eco del fervor que brotaba del fondo de sus almas. En medio de esta comunión, Elías sintió la urgencia de invocar más profundamente el poder de lo divino. Padre Santo, con humildad venimos ante ti. Envía tu Espíritu sobre nosotros y desata la lluvia de la revelación. Que cada corazón sea un templo preparado para tu morada, oró con fervor, y un estremecimiento corrió a través del pueblo. Era la respuesta, la corriente del poder de Dios empezaba a moverse entre ellos. ¿Qué es eso?, murmuró uno de los ancianos, mientras miraban a su alrededor, advirtiendo que una densa nube comenzaba a formarse nuevamente en el horizonte. Pero esta vez, no traía tormentas de huracán, sino la promesa de un relieve que sus almas anhelaban. De repente, mientras los vientos comenzaban a soplar, una figura apareció en la cercanía. No era un extraño, sino un mensajero del Señor, resplandeciente como la aurora. «He aquí, la hora de la revelación ha llegado», proclamó, sus palabras como luces que atravesaban la oscuridad. El cumplimiento de las profecías de antaño está en movimiento. En esta tierra seca, la vida brotará de nuevo. Una sacudida de alabanza se alzó entre el pueblo, pues los corazones reconocieron que la voz del Señor había descendido entre ellos. La viuda, con los ojos llenos de lágrimas, proclamó: «Estábamos ciegos, pero ahora vemos». Esto es solo el principio, el nuevo pacto se establece entre nosotros. Elías, consciente de la magnitud de aquel mensaje, levantó sus manos en signo de rendición. El tiempo de las promesas es un tiempo de preparación. El hombre volverá a vivir, el espíritu quebrantado será sanado. «Venga ahora, Señor, y transforma nuestra tierra», clamó, sintiendo el poder del Altísimo ardiendo en cada sílaba pronunciada. Entonces, en un instante que parecía eterno, los cielos se rasgaron y una luz deslumbrante inundó el lugar. Una voz retumbó desde lo alto: «He aquí, estoy haciendo algo nuevo. ¿No lo ven? Ahora brotará. Lo que estaba muerto revive y lo perdido será hallado». Los presentes, aterrados y maravillados, se arrodillaron, pues sabían que el Dios de sus padres estaba cumpliendo su soberano propósito. Aquella revelación era un acto de amor y una promesa contundente. No estaban solos, pues la mano del Creador les guiaba, y así, mientras el viento se calmaba y la luz se desvanecía lentamente, el pueblo sintió el peso del milagro que estaba a punto de revelarse. Pero aún quedaban preguntas flotando en el aire. ¿Cuál sería el verdadero alcance de esta redención? ¿Cómo se manifestaría en ellos, como comunidad y como individuos? El misterio seguía latiendo en sus corazones, marcando el ritmo del propósito divino que se desplegaba. A medida que las últimas sombras se disipaban, una certeza se anidaba en lo íntimo de su ser: Dios ya no solo los oía, sino que estaba preparando un escenario glorioso para mostrar su gloria. El tiempo de las respuestas había llegado, y la historia de su redención apenas comenzaba. Y sucedió que, mientras la multitud permanecía en un profundo silencio reverente, la atmósfera se llenó de anticipación. Elías, viendo la seriedad en los rostros de aquellos que le rodeaban, comprendió que la tarea que Dios le había encomendado requería de una obediencia inquebrantable. «No teman, pues el Señor está en medio de nosotros», les aseguró, y el eco de sus palabras resonó como un tambor sobre la tierra reseca, vibrando en cada corazón. La nube, aún en el horizonte, comenzó a avanzar. Pero en ese mismo momento,
una voz se alzó, un murmullo de duda que se deslizaba entre el pueblo. ¿Qué sucede si el poder de Dios no llega? ¿Qué si este es solo un juego de ilusiones? Un hombre anciano, conocido por su incredulidad, dejó caer estas palabras, lo que provocó un automovilismo de murmullos. Elías, reconociendo la lucha dentro de la comunidad, se acercó al anciano, posando su mano sobre su hombro. ¿No sabes que el Señor es fiel en su palabra? Tal como se ha prometido, así será. La lluvia caerá, ya sea en este lugar o en el centro de tu corazón, es tiempo de plantar nuestra fe en lo que no es visible. Las palabras de aliento resonaron en el aire, y el anciano, aunque perplejo, se sintió un poco más reconfortado. La viuda de Sarepta, observando la transformación de aquellos corazones vacilantes, se unió a Elías. Si el Señor nos ha hablado esta tarde, no es solo para nosotros, sino para todos los que tienen sed de justicia. Aceptemos esta promesa y dejemos que nuestra fe sea un manantial de esperanza. Con esas palabras, despertó un clamor resonante entre el pueblo, un clamor por fe, por la certeza de que lo imposible podía hacerse posible. Sin demora, Elías se retiró a un lugar apartado, buscando la presencia del Altísimo en un ferviente ruego. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, clamó, escucha nuestras súplicas. Abre los cielos y desata la lluvia sobre esta tierra, que la vida brote como un nuevo amanecer. Mientras sus palabras subían al cielo, un ligero viento acarició su rostro y un sudor frío comenzó a descender por su frente. De repente, un temblor sacudió el suelo. No era un temblor usual, sino una señal que indicaba que algo poderoso estaba por desatarse. El pueblo se unió en un clamor colectivo. Señor, ven y actúa, gritaban con fervor, uniendo sus corazones en una sola voz. La atmósfera vibraba, y el mensajero que antes había traído el anuncio miraba cómo se desataba la obra. En ese momento, un relámpago rompió el cielo, iluminando a todos con su luz fulgurante, y resonó el sonido de truenos, como la voz de Dios. ¿No ven lo que estoy haciendo?, resonó la voz del Creador en sus corazones, haciéndose eco en cada alma. Desde antes de la fundación del mundo, he estado en movimiento, cumpliendo con las promesas a través de cada oración sincera. El pueblo, en un único sentimiento de unidad, comenzó a dar gloria a Dios. Ven, oh Señor, y llena este lugar de tu presencia, clamaban con todo su ser. Fue en ese instante que la densa nube que se cernía sobre la tierra abrió sus compuertas y comenzó a llover. Cada gota que caía era como un toque divino que tocaba cada corazón, pero, en medio de esta lluvia, Elías sintió el peso del misterio aún latente. Aunque la lluvia había comenzado, sabía que Dios tenía más en su plan. ¿Qué más, Señor?, murmuró para sí, sintiendo una inquietud sagrada en su interior. No era solo un milagro de lluvia lo que estaba en juego, sino algo más profundo que sacudiría las raíces del pueblo. Pronto, un murmullo se apoderó del pueblo mientras la lluvia caía, y los corazones comenzaron a vislumbrar las sombras de la verdadera redención, un giro en la narrativa que ellos aún no podían comprender del todo. Y entonces, en el silencio entre cada gota de agua, un nuevo misterio emergió. Esto es solo el principio. El futuro de la promesa espera ser revelado, y el tiempo se acerca para que la historia de la redención final sea revelada entre ustedes. En los días que siguieron a la lluvia, el pueblo de Sarepta se encontró en un profundo estado de transformación. Las provisiones que una vez fueron escasas ahora abundaban, y la certeza de vivir bajo la provisión de Yahvé se asentaba en los corazones de cada uno. Sin embargo, bajo esta aparente calma, un nuevo temor comenzaba a germinar, inquietando las almas. Elías sabía que aunque la lluvia había traído alivio físico y emocional, había un oscuro presagio que se cernía en el horizonte de la fe del pueblo. El profeta, sintiendo el peso de la responsabilidad, reunió a los ancianos y líderes de la aldea. Hermanos, aunque el cielo se ha abierto y el agua ha caído, no debemos olvidar que el poder de Dios es también un fuego que purifica. Hemos sido bendecidos, pero necesitamos prepararnos para enfrentar un movimiento divino que puede estremecer nuestras vidas. La viuda, cuyas oraciones y sacrificios habían resonado en los cielos, ascenderá al centro de esta reflexión colectiva. Hombres y mujeres de Dios, comenzó, su voz temblando de anticipación y humildad, no debemos considerar solo las bendiciones de hoy, sino también la necesidad de estar listos para el mañana.
Así como la lluvia renueva la tierra, nosotros también debemos ser renovados en nuestra fe. Elías, sintiendo la conexión entre las palabras de la viuda y la dirección divina que anidaba en su corazón, asintió. Es cierto, es en nuestra preparación y consagración donde se revela el verdadero carácter de nuestra relación con Dios. Este es el tiempo de buscar autenticidad, de clamar y de rendirnos a su propósito. Juntos, la comunidad comenzó a clamar. Adoraron con fervor, pidiendo no solo por más provisiones, sino por una renovación de sus corazones. La atmósfera se volvió eléctrica, como si cada palabra pronunciada se liberara en el aire, llevando consigo la expectativa de algo monumental que se avecinaba. Y así, oraron y adoraron, clamando a Yahvé en un esfuerzo por alinearse con su voluntad. Mientras así estaban, el cielo comenzó a oscurecerse de nuevo, pero esta vez no fueron nubes de lluvia, sino un extraño tipo de oscuridad que parecía venir para cubrir la aldea, como un velo pesado. El pueblo empezó a murmurar, inquieto por la sombra que se acercaba. ¿Qué está sucediendo?, preguntó uno de los ancianos, su inquietud palpable. Es un tiempo de prueba, respondió Elías, sintiendo que la mano de Dios se movía en la penumbra. Pero no temáis, porque esta será una oportunidad para ver su gloria revelada. Entonces, una voz resonó entre el pueblo. ¿Qué podemos hacer para prepararnos? El futuro se siente incierto. La viuda, viendo la angustia en sus rostros, se levantó. En su incertidumbre, busquemos la fe, pues es en el quebranto donde encontramos al Creador. Clamemos a Él, no solo en agradecimiento por la lluvia, sino por la sabiduría para navegar la próxima temporada. Dios está por hacer algo grande entre nosotros. Justo en ese momento, un gran estruendo resonó en el cielo, un sonido profundo que hizo eco en el corazón de cada persona. Miraron hacia arriba y vieron una luz fulgurante romper las nubes oscuras, como una gran antorcha. Era un ángel del Señor, que descendía, emanando un brillo que iluminaba la oscuridad que los rodeaba. Pueblo de Dios, proclamó el ángel con voz retumbante. El tiempo de juicio y de restauración ha llegado. Su fidelidad ha sido probada, y ahora se acercan grandes manifestaciones de la gloria de Yahvé. Pero debéis prepararos, porque el viento de cambio soplará con fuerza. El pueblo cayó de rodillas, reconociendo que había algo singular en marcha. El corazón de cada uno latía como un tambor de guerra, resonando en unidad. Estamos listos, Señor, clamaron, su fe despertando como llamas avivadas, listas para enfrentar cualquier adversidad que se presentase. Aún vendrán días oscuros, advirtió el ángel, pero aquellos que se mantengan firmes en la fe verán la salvación y la gloria de Dios, manifestándose en su vida diaria. Con un murmullo, el pueblo observó cómo la figura celestial continuaba. Así como la lluvia trae vida nueva, también el juicio tiene un propósito. Cada corazón será probado, y cada historia será un testimonio del poder de la redención que se cumpliría. Los días que siguieron a esta revelación fueron tiempos de intenso conflicto interno. Mientras el pueblo celebraba la provisión y la restauración, las sombras de un desafío inminente se generaban a su alrededor. Se unieron en fervientes oraciones, intercediendo no solo por sí mismos, sino por la nación y la tierra, deseando que la verdadera redención se revelara en medio de sus corazones. Elías, en lo profundo de su ser, sabía que la batalla sería tanto espiritual como física. La tierra había sido testigo de milagros, pero la verdadera obra de Yahvé era atraer a su pueblo de vuelta a un pacto de fidelidad. Pronto veréis manifestaciones de su gloria, les dijo, pero no olvidéis que el verdadero milagro comienza en el corazón de cada uno. Confiad y perseverad, y acercaos a la luz de su presencia. Así, un halo de expectativa envolvió a la aldea. La lluvia había caído, pero la revelación se tornaba más profunda. El pueblo clamaba, sus corazones palpitando al unísono, dispuestos a desempeñar su parte en el gran teatro de redención que Dios estaba orquestando. El misterio permanecía, abiertos a lo que el Padre Celestial quería desvelar entre ellos. Qué grandioso plan había Dios ideado, capaz de unir la historia de una viuda y su hijo con el destino de toda una nación. Esta incógnita resonaba con fuerza, llevando a cada uno de sus corazones a anhelar la llegada de lo que vendría, el cumplimiento de promesas ancestrales que traería salvación a todos los que clamasen a Yahvé.